Son las 6 de la mañana, 57 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy madrugamos, María Alejandra. 3 minutos antes. 3 minutos antes de lo que hemos arrancado. Esta tanda de debates en Colombia Decide con los precandidatos de las 3 consultas que van a participar el próximo 8 de marzo en esas consultas para elegir candidatos únicos o únicas a la presidencia de la República. Y hoy el turno, María Alejandra, para una nueva consulta, la última que por sorteo le correspondió hoy viernes. Así es, Juan Roberto, muy buenos días para ustedes, para todos los candidatos. La consulta es el Frente por la Vida, una consulta que tiene a 5 candidatos aspirando a ser el elegido el 8 de marzo para llegar a la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo. Comencemos por el candidato Roy Barreras de la coalición Solo con Roy Ganamos Todos. Héctor Pineda, bienvenido, de La Fuerza, está avalado por el partido La Fuerza. Daniel Quintero, quien está avalado por el partido AICO, exalcalde de Medellín. Marta Bernal también está avalada por La Fuerza. Y Lucio Torres, quien viene avalado por el Partido de los Trabajadores. Bienvenidos y estamos listos entonces para comenzar en este debate. Sí, hay que, gracias por estar con nosotros hoy acá. Muy rápidamente, como los hemos hecho con los demás integrantes de las otras consultas, hoy son 5, ¿no? Ayer eran 2. La idea de este debate es que haya una pregunta inicial general. Después tendremos preguntas específicas para cada uno de ustedes, donde habrá posibilidad de contrapreguntas e incluso de intervenciones de los demás integrantes de esta consulta. Hay preguntas de la gente, preguntas que hemos llamado de talante. Siempre insistimos en eso, porque el talante de un gobernante se mide en las decisiones que toma. Y también en las preguntas de sí y no, que son con el semáforo que ustedes tienen ahí, y una declaración final. Entonces arranquemos sin mayor preámbulo, María Alejandra. Arrancamos, faltan 23 días para la elección. Normalmente esto pone un poquito nerviosos a los candidatos, pero sobre todo para los ciudadanos, para los colombianos, que saben que tienen esa cita además para las elecciones legislativas de Senado y Cámara de Representantes. Candidato, esta pregunta es para Roy Barreras, que es el primero que está aquí, que se ha sorteado previamente, hay que decirlo, y por tanto, pues contesta de primero, pero esta pregunta es para todos. Esta consulta, que está recién nacida, creo que es una claridad, digamos, para el país. Ustedes armaron esta consulta hace poco. No tiene, en principio, el respaldo del presidente Gustavo Petro, quien es el líder natural de ese progresismo. Ha dicho, yo no votaré el 8 de marzo. Si ustedes no cuentan con esas bases del petrismo, con esas bases del líder natural del progresismo, ¿a quiénes van a conquistar? Gracias, María Alejandra, Juan Roberto, a todos los colombianos que nos dejan entrar hoy. Primero, hay que tener claro que los colombianos somos todos. No solamente es la izquierda legítima, pero mucha de ella una izquierda más radical. Yo estoy de acuerdo con el presidente Petro, he conversado con él, ha garantizado la neutralidad en este debate, sabe de nuestra consulta. El nombre de Frente por la Vida lo puso él, pero 11 millones de colombianos progresistas votamos por Gustavo Petro hace 4 años, como sabe el país. Quienes estamos en el centro, liberales, socialdemócratas, independientes, acudimos a ese llamado. Y solamente 1.500.000 eligieron de manera válida, legítima, al candidato de la izquierda, mi compañero en el Senado, Iván Cepeda. Yo convoco a los otros 9,5 millones de colombianos que quieren el cambio, y no solo a ellos, a la mayoría de los colombianos que hoy saben que Colombia no está condenada a los extremismos, a la división, a la fractura, y saben que yo puedo unir a Colombia. La manera de unirla la tienen en su mano los colombianos, porque van a pedir ese tarjetón de la consulta, encontrarán ahí esta opción de Roy. Por eso dice ese eslogan que usted ha señalado, con Roy ganamos todos. Yo quiero que gane toda Colombia. Gracias, y darle garantías a todos los colombianos, Juan Roberto. Muchas gracias, candidato Pineda. La misma pregunta, ¿cómo se logra conquistar esos votos de la izquierda sin el líder del progresismo? Primero que todo, falso que el presidente esté diciendo que no va a votar. Eso es falso. Ese es un invento de los amigos que rodean la campaña y la candidatura de Iván Cepeda, para decirle al país y a esas grandes mayorías que a veces o que seguramente respaldan al presidente que él no va a votar. Y es falso porque el presidente Gustavo Petro es un cumplidor de este librito.
de la Constitución de 1991. Él lo dijo en un trino. No, ese trino se lo escribió alguien, si existe. Bueno, si eso sí existe. eso sí ya Le usted- estoy diciendo es que el teoría suya. presidente es Pero el trino una está. persona cumplidora de la Constitución. Pero eso es distinto a decir que es y falso. dos, el presidente tiene un compromiso firmado con el presidente Trump en Washington. De dos cosas. Primera, atacar a la criminalidad en este país. Y segunda, hacer unas elecciones transparentes. Y un mandatario, un jefe de Estado que se meta en el tema del debate, en la consulta, está faltando a la Constitución y está deshonrando el compromiso que adquirió con los Estados Unidos. Candidato, gracias. El candidato Daniel Quintero. No, Juan Roberto, de nuevo, gracias a ti, al equipo que nos acompaña en este momento. Yo entiendo la rabia, la confusión, porque yo también la viví. A mí también me trataron de excluir de este debate. Al presidente de la República le sacaron al candidato de su partido, que es el Pacto Histórico, debería estar acá, debería haber un puesto más, que fuera el de Cepeda. A los dos nos sacaron, después de una batalla de más de 4 meses. Alguien me dice por ahí que yo parezco Lázaro, que resucité en el último minuto. Pero la verdad es que eso demuestra que este país necesita un reseteo institucional, un reseteo político. No puede ser que a 6 horas de las elecciones saquen un candidato, entren a otro candidato, que en casos muy evidentes donde debimos haber podido participar desde el primer día nos bloquearon. Y por eso estoy aquí, por eso estamos en este debate, además, al que nos inscribimos con Iván, con Camilo, con muchos, para poder transformar este país, porque este cambio tiene que continuar. ¿Yo qué le digo a los colombianos? Acompáñenme, porque lo que está claro, porque vamos a enfrentar maquinarias, las maquinarias de Roy, esas sí van a salir a votar. Si ustedes me dejan solo, pues nos gana Roy. Entonces, por eso tenemos que salir a votar. Muchas gracias, candidato Quintero. Ya si quiere ahora hablamos de política, de maquinarias, pero el turno es para la candidata Marta Berra. Muy buenos días para todos y todos los colombianos que en estos momentos nos ven. También agradecerle al canal Caracol precisamente pues por permitir este debate. Y frente al tema, yo creo que una de las personas más damnificadas en todo esto he sido yo, porque pues vengo de firmas, no fue posible recolectarlas por la falta de recursos y por la falta de maquinaria, efectivamente hay que decirlo, y cuando entré a la consulta fui vetada en un momento dado, y ahorita estoy participando acá, pero igual, invito a las bases progresistas, invito también a todos los colombianos y colombianas, sean de derecha, sean de izquierda, a que aquí hay una mujer del pueblo, que aquí hay una mujer que quiere construir y tiene una visión de país diferente. Eso es muy claro. Gracias. Muchas gracias. Y cierra esta tanda el candidato Lucio Torres. Gracias por la oportunidad para mis queridos colegas. Sería un grave error histórico que el pacto no vote la consulta. Sería darle ventaja estratégica a la consulta uribista, que podría ganar esta consulta popular. Sería una conducta antidemocrática y antipolítica el no participar y votar la consulta del Frente por la Vida. Precisamente uno de los puntos que tenemos nosotros en la economía es construir una economía para la vida, una educación centrada en el ser, una salud centrada en el ser, un territorio centrado en los territorios, no centrado en la visión bogocéntrica que domina la política, porque la política actual está dominada por la cacocracia, siendo el Congreso el núcleo de los cacos del país. Y cierro con esto. Invito a mi querido amigo, compañero Gustavo Petro, con quien me debatí en el año 2009 para la presidencia de esa época, y con Carlos Gaviria, a que recapacite, reflexione, que vote la consulta, o si no, la consulta uribista nos va a tomar ventaja y posiblemente ganen la presidencia. Gracias, candidato. Cerramos entonces esta primera tanda. Ahora, María Alejandra y televidentes, viene la tanda de preguntas específicas para cada uno de ustedes. En el turno le toca al candidato Pineda. Esta pregunta tiene que ver, bueno, habrá posibilidad de contrapregunta y los demás podrán también participar en un debate. Pero el turno le corresponde al candidato Pineda y es la siguiente. Durante estos 4 años hubo
un ambiente que dominó al país, candidato y demás candidatos, de desconfianza mutua entre el actual gobierno de Gustavo Petro y el empresariado, el sector privado. Hubo tensiones, hubo acusaciones, de hecho todavía las hay. Es muy notoria esa prevención hoy. Si usted es presidente, ¿cuál camino va a tomar? ¿Cuál va a ser la decisión para crear confianza en un país donde se habla tanto de un diálogo nacional y de un acuerdo nacional? Bueno, en primer lugar, no creo que exista una desconfianza entre el empresariado y el presidente Petro. Eso no es cierto. Y no es cierto porque los empresarios no caminan ni con ideologías, ni con debates políticos, ni con polarizaciones. Los empresarios van a las cifras. Y lo que dice en este país es que la economía ha crecido. Que en la economía no nos pasó lo de Venezuela, vamos bien. Y entonces, decir que 4 años de un ambiente tenso, pues cuando arrancó sí. Y arrancó porque las mentiras que inventaron los de la derecha era para crear esa incertidumbre y para evitar que el presidente ganara la elección. Gracias también a la confluencia de otros sectores, logramos la presidencia. Y yo debo decir que las fórmulas económicas que el presidente ha usado hay que profundizarlas. Y hay que profundizarlas quitándole un pequeño matiz, el tema de la lucha de clases. La pelea entre ricos y pobres, eso no debe existir. Y quisiera insistirle en el planteamiento de su eventual gobierno. ¿Cómo plantear, cómo ir a hablar con estos empresarios? Usted dice las políticas del presidente Petro hay que continuarlas, pero usted personalmente, ¿qué escenarios privilegiaría? ¿De qué manera acercaría, Sencillo, digamos, esa relación? Tres pilares. Primero, una visión, Estado social de derecho. Hay que continuar con las medidas para ayudar, como lo ordena la Constitución, a los más vulnerables. Segundo, sentido común. Si la gente en Córdoba tiene el agua en el cuello, pues yo no puedo ir a Córdoba a hacer filosofía. Literal. No, filosofía, no literatura, filosofía sobre por qué llueve o por qué no llueve, o por qué abrieron las compuertas o no la abrieron. No, eso es un tema de la previsión del gobierno para que no suceda lo que sucedió. Entonces, hay que sacar a la gente del agua que tiene al cuello. Y tercero, decirle a los empresarios, mire, aquí tienen un presidente con la sabiduría en sus justas proporciones y con las ignorancias en sus justas proporciones para tomar las decisiones que hay que tomar, porque los presidentes que han querido ser los sabiondos terminan embarrándolas o a veces se pedan. Bueno, abrimos el debate sobre este tema, la desconfianza mutua que dice el candidato Pineda no la hay entre el sector privado. Arranco con Marta y ya voy con el candidato Roy. Es el momento también de dejar de pensar en el pasado o lo que ya fue. Creo que es el momento de hacer propuestas en el presente y para el futuro. Ya lo que hayan hecho los otros gobernantes, ya lo hicieron, ya es pasado. Esa desconfianza de pronto del empresariado, perfecto, pero si yo estoy como presidenta, les aseguro que lo más importante es escuchar los diferentes nichos. Y eso es lo más importante, trabajar con los sectores. Y como yo creo tanto en la descentralización real del país, es ahí a donde tenemos que empezar a construir. Es construir. Gracias. Candidato Roy Barreras. Creo que está claro para los televidentes de Caracol que Colombia no está condenada a los extremos, a esa especie de destino trágico donde un país fracturado y dividido pierda absolutamente la confianza. Un gobierno que odia o un gobierno que confronta a la otra mitad del país o que es confrontado no es capaz de atraer la inversión nacional ni extranjera para aumentar la productividad. Nosotros tenemos, todos los que estamos aquí, un compromiso absoluto con cerrar la herida social. Ese avance en las reformas sociales vamos a honrarlo, pero eso hay que pagarlo. Colombia tiene que producir platica, así que hay que reactivar la economía y eso solo se hace, Juan Roberto, generando confianza en los mercados, en los inversionistas, en las instituciones. Solo un gobierno de unidad que genere confianza a todos va a sacar a Colombia adelante y lo tienen en sus manos los colombianos el 8 de marzo. Daniel Quintero iba a intervenir sobre el tema. Sí, lo primero es que nunca pasó
lo que nos dijeron que iba a pasar si ganaba el presidente Petro. El dólar creo que está a 3.600, decían que iba a llegar a 5.000, que íbamos a tener hiperinflación. Nunca ocurrió. Hubo un exceso de desconfianza al principio del gobierno en relación en cómo se iba a manejar la economía. Y hay que decir, el presidente Petro la ha manejado con prudencia. Ha habido cosas muy importantes, además, al mejorar el salario de los colombianos. La subida del salario de los colombianos ha terminado incluso beneficiando la economía en general. Se ha disparado el consumo en todo el país. El turismo, acaba de salir las cifras. Colombia hoy es el país que recibe más turistas en toda América Latina, incluso por encima de Brasil, que es muchísimo más grande. Ahora, ¿qué no ha pasado en términos económicos? Yo creo que nos falta dar un paso gigante en temas de tecnología, de inteligencia artificial, de bioingeniería. Y ahí tenemos que escoger los sectores estratégicos, invertir en ellos, pensarlos y protegerlos. Cerremos este capítulo, este debate con el candidato Lucio Torres. Empiezo por decir que Petro sí, pero no así. Petro sí, mejor así de lo que le voy a plantear. Primero hay que construir confianza no solamente con los empresarios, sino también con los trabajadores. La confianza es recíproca, empresarios, trabajadores. La economía debe estar centrada en la vida del empresario, del trabajador, pero especialmente del consumidor. ¿Qué producto vamos a producir? Lo digo desde la perspectiva de empresario que soy, porque tengo 25 años de luchar para pagar la nómina a mis compañeros, mis colaboradores de Vox Populi Digital en Cartagena de India. Antes lo hacía en Barranquilla porque era autogestionario. Por lo tanto, desde esta perspectiva de la economía de la vida, no se puede desarrollar una economía si no se cuenta con el apoyo de los empresarios y de los trabajadores. Termino diciendo lo siguiente. Invito al señor presidente, que lo respeto mucho, a que debe dialogar directamente con los empresarios, porque la economía va bien. Yo voy al mercado, compro una cajeta de huevos que vale 12.000 pesos, antes costaba 15.000, ¿y eso a qué se debe? A la política económica de Gustavo Petro. Y yo voy y hablo con la señora Esperanza del barrio Olaya Herrera de Cartagena y se siente satisfecha porque va a la tienda y le dan vuelto. Antes no. Ahora en estos 3 años de este gobierno, los resultados son concretos. Los agoreros del desastre, de que Petro iba a hacer la economía un desastre, se quedaron allá en el olvido. Hoy la economía está pujante en todos los aspectos. 7:15 minutos. La siguiente pregunta específica, María Alejandra, para el candidato Daniel Quintero. Candidato Quintero, usted habla de resetear el país, de resetear la política, de resetear las instituciones, lo acaba de decir. Yo quisiera, esta pregunta tiene dos partes. La primera es, ¿cómo resetea la corrupción? Bueno, precisamente el reseteo tiene que tener un foco en la corrupción. Nadie puede decir, ningún presidente puede llegar acá a decir que va a llegar y va a acabar la corrupción, porque le va a tocar trabajar con el mismo Congreso. Y eso aplica para Vicky, aplica para Abelardo, aplica para Cepeda, aplica para Roy, para Marta, para cualquiera de los que estemos aquí. El Congreso es el corazón de todos los males de Colombia. Y la forma como se elige el Congreso, como los congresistas, por ejemplo, eligen a los magistrados de la Corte Constitucional, a los procuradores, hacen un modelo de yo te elijo, tú me cuidas, y al final no pasa nada. O por el contrario, pasa algo peor, que van y presionan alcaldes y gobernadores para que se sometan. Cuando un alcalde o un gobernador trata de hacer bien las cosas acá, le llegan los órganos de control locales a decirle, usted tiene que hacer lo que nosotros digamos, y nosotros fuimos elegidos por congresistas que nos obligan además, o que los obligan a ellos además a hacer lo que les dé la gana. Los alcaldes terminan completamente controlados. Eso es parte, de lo que usted plantea de resetear en cómo funciona el sistema, pero la corrupción está ligada al tema económico, al dinero público, a apropiarse de dineros públicos y a partir de ahí generar unos enriquecimientos que los ciudadanos lamentan y casi que de alguna manera se adapta el sistema a ellos. Ustedes llegan a un gobierno que ha tenido escándalos de corrupción. ¿Haría un libro blanco de la corrupción del gobierno de Gustavo Petro? ¿Presentaría, digamos, su mirada frente a lo que pasó para empezar eventualmente un gobierno con su experiencia y con sus investigaciones también en el tema?
Mire, yo no soy un político de carrera. Yo soy un ingeniero que resuelve problemas y que ha tenido el valor para enfrentar a las mafias. En Medellín me decían que era imposible poner a responder a los políticos responsables de Hidroituango porque eran intocables. Los pusimos a responder. Me decían que era imposible enfrentar a las mafias en general y las enfrentamos sin miedo. Se necesita valor para hacer los cambios que necesita el país. Pero ahí es a donde yo quiero llegar. Este país necesita un reseteo que incluye no solo la constituyente, requiere tecnología. Muchos de los robos de los que hablas, María Alejandra, ocurren porque no tenemos información suficiente. Yo soy experto en tecnología. Si utilizamos sistemas adecuados, podemos, por ejemplo, resolver muchos de los problemas del sistema de salud. En el sistema de salud se pueden estar robando 30% del presupuesto total. De los 100 billones invertidos en salud, 30 billones se pierden. Cuando dicen, ¿por qué el sistema de salud está colapsando? Porque se lo están robando. Eso se puede arreglar, pero necesitamos información, necesitamos valor para poderse meter con los cacaos que están ahí. Y la ventaja mía es que yo no tengo jefes. Y por eso también me han perseguido tanto, porque no hay quien me pueda llamar a decir, Daniel, es que eso no lo puede tocar. Candidato, gracias. Abrimos el debate y levantó la mano el candidato Pineda. Daniel, y ya les doy el resto del Daniel. Tico, tico. El Congreso no es el cáncer de este país. No nos echemos esa carreta que aquí la podredumbre de la corrupción está en todas partes. Yo sí haría una cosa práctica, menos filosofía, menos carreta, menos cuento. Yo extraditaría a Carlos Ramón González y que venga y nos cuente la verdad. ¿Qué fue lo que pasó en el gobierno del presidente Petro y por qué sus conductas llevaron a esta mancha que no merece el presidente Petro? El libro blanco de este gobierno. No, libro blanco no, lo extradito. No, libro blanco es sí, pero no es el simbólico. único caso. No, simbólico no es el único caso. Es un libro blanco. La primera cosa que tiene que contarnos Carlos Ramón es qué pasó y por qué salió corriendo. Así como también salió corriendo para la primera vuelta el candidato Cepeda. Sí. Candidato Roy Barreras. Yo creo que la promesa del cambio hay que hacerla realidad. Los colombianos reconocen, algunos aún son ciegos, que realmente Gustavo Petro puso en el primer nivel de la preocupación del Estado la lucha contra la pobreza y el tema de la inequidad social, la inclusión social. Pero no es suficiente con la promesa ni con el discurso. Claro que se han hecho cosas, el salario mínimo vital, el subsidio a los adultos mayores, garantizar que los auxiliares de policía, los soldados, los médicos internos ganen. Pero si nosotros no avanzamos en poblaciones a las que aún no les llega el cambio, y no les llega, entre otras cosas, por la corrupción, un elemento clave, el mejor elemento anticorrupción, Juan Roberto, es la reforma política que está escrita en el acuerdo de paz que firmé yo en el 2016 a nombre del Estado colombiano y no se ha hecho. Hay que acabar el sistema clientelar, pero no hay democracia sin Congreso. Esa firma del acuerdo de paz permitió, entre otras cosas, que Petro fuera presidente, se abrió la democracia, como fue presidente gracias a que le acompañamos con las banderas liberales. Gracias, candidato. Los que tenemos Barreras. esa sangre liberal en la historia. Candidata Ante ese Marta. tema, no solamente podríamos hablar del gobierno de Gustavo Petro, sino en los últimos 30 años, todos han habido corrupción. Entonces tendríamos que hacer o una auditoría o comenzamos desde acá y seguimos hacia adelante. Y otra cosa que yo propongo es la ley del lobby. Los negocios sobre la mesa. O sea, van a hacer algo, perfecto, pero sobre la mesa. Entonces, pues, así como en Estados Unidos, es el momento también de dejar tanta mojigatería, que eso es lo que pasa en Colombia, y hablar cosas reales frente a eso. Muy cortico, candidato Pineda, para la Sencillo. palabra. Entre la pena de muerte del comunismo para los corruptos y lo que plantea la compañera, negocios sobre la mesa, hay que buscar un término medio. Y el término medio es acabar con las contralorías que no sirven para nada. Pero para eso tendríamos que hacer No una reforma. sirven para nada. Y si no sirven para nada, hay que reemplazarlas por una especie de tribunal de cuentas efectivo, eficaz, que investigue y meta a los corruptos a la cárcel. Sin embargo, para eso sí tendríamos que hacer una reforma constitucional, precisamente cómo está formado el Por Estado. supuesto, y ahí es por a donde supuesto. efectivamente lo que es Fiscalía, lo que es Contraloría y lo que es Procuraduría Por supuesto. no deberían ser entes que tengan, o sea, clientelistas, deberían ser Metámosle el diente escogidos al de tema. otra manera. Y así también evitamos la corrupción. Candidato Lucio Torres. El ser humano tiene dos entes, el ego y el ser. El ego busca tener siempre. Entre más tiene, más quiere. Entre más quiere, más tiene.
Aquí en Colombia lo que domina es la cacocracia, el Congreso como el corazón de esta democracia. La cacocracia es la democracia de los cacos, y se lo pongo con un ejemplo. Cupo indicativo, PAE, las concesiones viales y la deuda pública, todo termina en negocio para el 1% de los que dominan el país. Y el 99% soportamos el robo de ese 1%. Se lo pongo un ejemplo concreto en Cartagena, investigado por mí, periodismo de investigación. Un concejal que dominaba el PAE, que manejaba el negocio del PAE de Cartagena, le daba medio huevo a los peladitos cuando tenía que darle un huevo. ¿Y eso qué significaba? Miles de millones de pesos para él, pero pobreza y hambre para los niños más pobres de Cartagena. Eso sucedió en Cartagena. Los alcaldes, y eso está sucediendo en el tema económico. No, son los alcaldes los que se en el tema económico. Le pongo la concesión vial. La concesión vial sirve solamente para los cacaos del país, nada más. No le sirve al país. El tema es que somos todos como para Colombia. cerrar esto, ¿cómo resolvemos el problema? Con un gobierno de reconciliación nacional del 99%. Acabando la cacocracia, o sea, que a través que nos hagamos pasito, de consultarle al pueblo colombiano para que él decida si convocamos una Asamblea Nacional Constituyente para reorganizar todo el Estado, para reorganizar. Yo creo que estamos ya dando la vuelta al mismo tema. Crearemos una veeduría nacional que tenga poder judicial para procesar a los cacos, que son los políticos que se roban el pan de la mesa de los más pobres, de aquellos ricos que quieren ser más ricos y de aquellos que hacen un capitalismo sanguijuela que le chupa al pueblo pobre la sangre que tiene. Acá más que una constituyente, lo que necesitamos es que todos los seres, o sea, los 54 millones de colombianos, seamos conscientes de que efectivamente no podemos seguir eligiendo las personas que están en el Congreso, pero no solamente la corrupción es en el Congreso, también en el Ejecutivo y también en el Poder Judicial. Un Congreso extorsionista, extorsionó a Uribe, incluso extorsionó a Uribe, a Juan Manuel Santos, ahora a Petro, ¿cómo que no lo dejan? Estamos hablando de que Colombia tiene que ser un voto de un congresista vale 10.000 millones de pesos. Yo lo investigué, tengo fuentes bien creíbles. 10.000 millones de pesos. Pero no solamente le dieron 3.000 millones de pesos. Y Ramón González, él fue el cerebro para entregar eso, continuando una corrupción que venía de Uribe, de Juan Manuel Santos y especialmente de Duque. Pero eso no es de este gobierno. Ahí es donde estamos hablando efectivamente. Es un problema del no ser. solamente es Congreso. Y candidata Marta, les voy a pedir el favor que no alcemos la voz. La corrupción es de ese hombre o mujer que está dominada por el ego. ¿Me puede escuchar? Sí, señor. Gracias. Sí, señora. Les voy a pedir, Sí, no se calmémonos, preocupen. por favor. Les voy a pedir, Calmémonos. no, estamos en un Escúcheme. estudio de televisión, estamos al aire, por respeto a los ciudadanos, a los televidentes. El debate, buena parte de la gracia, digamos, de este diálogo Es escucharnos que se escuche. todos. Si ustedes Sí. hablan al tiempo, no se escucha. Claro. Y si gritan, los ciudadanos, no nosotros, los ciudadanos, se van a sentir un poco agredidos. Yo les recomiendo que para esa comunicación amable con los votantes, mantengamos el tono de voz dentro Y de hay ese espacio debate, para sus todos. ideas todas las que quieran, pero Y veo que mantengámonos incluso en esos niveles están de acuerdo. comunicación. Claro, exactamente. Y ojo con el tiempo. Es decir, la idea es que todos hablen. Yo quiero romper el orden antes de ir a la siguiente pregunta específica para la candidata Marta, para cerrar ese tema de la corrupción, candidato Quintero. Usted dice que la fórmula es resetear la política. ¿Con qué autoridad moral la resetea cuando tiene decenas de investigaciones por corrupción en su alcaldía en Medellín y tiene decenas de exfuncionarios suyos, incluso algunos presos, otros imputados y otros llamados a juicio por escándalos de corrupción? Juan Roberto, mi gobierno ha sido el más perseguido de la historia, yo creo que incluso más que el del presidente Petro cuando fue alcalde. Petro y yo, los dos, cada uno cuando fue alcalde, llegó a hacer cambios, a perseguir la corrupción. Yo perseguí y hice imputar, incluso recuperar 4.3 billones de pesos. La respuesta de las mafias fue entonces enfrentarnos de una forma visceral. Fico contrató a la fiscal seccional de Medellín en su despacho, hoy trabaja en su despacho, y es la que hizo el 80% de esas investigaciones.
El proceso mío, por ejemplo, yo salgo de aquí a una audiencia donde mis abogados van a presentar una nulidad sobre un proceso que lanzaron contra mí, un contrato que firmó Fico, no firmé yo, y por el que quisieron acusarme y que se les está devolviendo. Fico seguramente va a terminar respondiendo por ese caso. Lo mismo pasó con Cepeda en su momento. Lo acusaron de unos casos y terminó respondiendo. Pero yo sí quiero aprovechar este punto que usted ha mencionado, porque es que la corrupción termina robándole el oxígeno a la gente. No debería ser tan difícil en Colombia hacer empresa, no debería ser tan difícil llegar a fin de mes, no debería ser tan difícil pagar los servicios públicos. En Colombia es difícil vivir y hay un montón de entidades que se han creado y que es necesario eliminar, porque este país lo dividieron en partes. Entonces, los de las fotomultas, hay que acabar ese negocio de las fotomultas. Las cámaras de comercio, ¿para qué sirven las cámaras de comercio? Yo ahorita lo recojo, la señora, para que no lo vaya a recoger. Las cámaras de comercio le mandan a uno un almanaque al final del año, pero ¿para qué sirve una cámara de comercio? Por lo menos 0 pesos, vamos a acabar las cámaras de comercio. Las notarías, por Dios. Resulta que las notarías, alguien recibe una herencia y resulta que el notario, entonces ahora resulta que es socio de la persona y termina quedándose con el 5% de eso. ¿Saben quién tiene la notaría? El papá de Abelardo de la Espriella. Le vamos a quitar ese negocio al papá de Abelardo de la Espriella también. Este país hay que hacer que funcione para el ciudadano, que no sea tan costoso vivir en Colombia. 2 segunditos, rápidamente, Roy Barreras y Héctor Pineda. Yo creo que ni los gritos, ni los extremos, ni la polarización le resuelven nada a nadie. Los colombianos quieren soluciones, quieren experiencia y que pueda hacerse realidad ese cambio. Mejorar productividad, economía, atender a 2.7 millones de jóvenes, Juan Roberto, que hoy no tienen ni educación ni trabajo, con educación para el trabajo, con el SENA desde el bachillerato, garantizándole a las mujeres cabeza de hogar, que son la mayoría, madres solteras como la mía, que el Estado les ayude a sacar sus hijos adelante con un fondo educativo, Fondo 18. Cada chiquito que nazca a los 18 años tendrá garantizada su educación. Trabajar con la gente y garantizar confianza. Si no generamos empleo, trabajo, empresariado, si no reactivamos la economía, no hay con qué pagar la deuda social. A punta de subsidios al debe no lo logramos. Logramos haciendo que la economía crezca, y eso se hace con una Colombia unida, no con un candidato o un extremo que propone destripar o exterminar a la oposición. No estamos condenados a esa violencia. Vamos a unir a Colombia dándole garantías a todos. Héctor Pineda. Gracias. A veces la vehemencia del Caribe lo confunde con gritería. No es gritería, es vehemencia. Y los cachacos, pues, no están acostumbrados a esa vehemencia. ¿Sabe, señor Pineda, que se lo recibo? Tiene razón. Se lo recibo. Tiene razón. Ok, perfecto. La vehemencia tiene perdóname, su volumen. periodista, perdóname. A mí me gustó el Marta. Corrupción. Está recibido. Corrupción. Es pasión, es pasión. Volvamos entonces al tema. Corrupción. La corrupción está ligada a la impunidad. Y tenemos un sistema de justicia que es pura bla, 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 bla. La impunidad en este país es grande. Por eso hay que resolverla. Yo traigo a Carlos Ramón, no para castigarlo ni nada, no, para que cuente la verdad. Para que diga cuántos congresistas iban a recibir la maleta que él mandó y que una señora transportó. ¿Quién le dio la Yo orden, te hago un reto, alcalde. Yo creo en tu honestidad, creo que hay mucha cosa politiquera detrás de tu persecución, pero ¿por qué no le dices a todos tus funcionarios que cuenten la verdad? Que sin ningún tapujo digan qué fue lo que pasó en tu alcaldía, y el país comenzará entonces a mirar y a ver que vamos a acabar con las complicidades y vamos a acabar con eso que llamaba Álvaro Gómez Hurtado el régimen, que es lo que nos tiene llevados en este país. 20 segundos, Daniel, para responderle a Héctor Pineda. En Medellín han hecho cosas absurdas, han imputado a gente honesta. Hace poco imputaron a un par de mujeres que las conozco, son, mejor dicho, intachables. ¿Y para qué imputan a tanta gente? A ver si de pronto alguien dice algo contra mí. Tico, en todo ese tiempo no hay una sola persona que puede decir, y no la habrá jamás. Porque, te lo creo. Porque yo llegué a lo público, yo vengo de ser empresario. Yo vine acá a exponerme en lo público porque creo profundamente y amo profundamente este país. Uno tiene autoridad sobre lo que ama y uno no va a ensuciar lo que ama.
Yo amo mi trabajo, yo amo a Medellín. Bueno. El y que ama nada Colombia. debe, nada teme y Exacto, no sale por eso- corriendo. y por eso- Cierro este debate, y por eso me da estoy pena. aquí, porque el que Bueno. nada debe, nada teme. 7:32 minutos, la siguiente pregunta específica para la candidata Marta Bernal. Candidata Bernal, uno de los valores que se agregan a un líder, a un gobernante, pues es la experiencia, es el conocimiento del Estado. Colombia es un país muy complejo, no solamente por todas las variables que se cruzan para ejercer esa gobernabilidad y ganar legitimidad frente a un gobierno, sino porque obviamente la experiencia del manejo de este tamaño del Estado que tenemos con estos problemas, pues requieren justamente ese punto. ¿Cómo le dice usted al país que usted tiene experiencia para gobernar a Colombia? Tengo más de 15 años de experiencia en el sector público, también he ayudado a constituir empresa y no necesariamente tengo que ser política o ministra o algo así para poder entender la realidad del país. Y es que la realidad del país es que no se debe gerenciar desde un escritorio en Bogotá cuando realmente tenemos que mirar son los territorios, los 1.105 municipios, georreferenciar Colombia y entender que cada municipio es totalmente diferente y que cada departamento es totalmente diferente. ¿Y qué propongo frente a eso? Efectivamente, una descentralización por parte de los ministerios hacia los departamentos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda para mirar el tema de seguridad, también el tema de salud y los grandes conflictos que hay en Colombia. Es mirar desde los territorios, no desde Bogotá en un escritorio. Creo que todavía me quedan 11 segundos ahí, pero esa es mi posición. Sí, ahí tal vez para ahondar el tema de qué se hace con la carrera de la función pública, que es un tema de los que hoy muchos están en el Estado, dicen, yo llevo 25 años haciendo carrera, trabajando en X ministerio, en X entidad. ¿Cómo se respeta esa carrera administrativa y esa función pública? Pues la carrera administrativa es un tema de mérito, ¿sí? Y eso es meritocracia, entonces allá ellos van escalando. Yo aquí estoy como en una posición política y acá simplemente le estoy diciendo al pueblo colombiano que aquí hay alguien nuevo que viene sin maquinarias, que viene sin corrupción, que no tiene, digamos, que cola, como muchas aquí en Colombia, y que realmente escucho los territorios, entiendo el sentir del pueblo, entiendo qué es lo que está pasando con los diferentes nichos. ¿Por qué? Porque lo primero que un buen líder tiene que hacer es escuchar. Y ahí en adelante. Muy bien, abrimos el debate. Daniel Quintero levantó la mano. Sí, le doy la palabra. Yo tengo, a pesar de que soy quizá de los más jóvenes, en el debate general a la presidencia, yo fui alcalde, fui viceministro, fui director de Impulsa, y me he encontrado mucha gente buena como Marta, que tiene la pasión, y por eso ahorita veíamos el debate de ellos dos. Es que hay algo raro, a algunas personas realmente lo público nos emociona, y cambiar este país nos emociona. El problema es que están limitados los espacios a la gente buena. Y cuando llegan al poder, entonces se encuentran con una realidad terrible. Yo me la encontré. Y es que de una te empiezan a extorsionar, de una te empiezan a presionar. Entonces, gente buena termina con 1000 procesos y pagando abogados y pagando abogados. ¿Y para qué hacen eso? ¿Para qué el sistema hace eso contra la gente buena? Para que nadie bueno trate de entrar a la política. Hay un dicho que dice, la única forma de convertir la política en un lugar decente es si gente decente entra a la política. Y por eso necesitamos el reseteo. Porque si no reseteamos este sistema, la gente buena no va a entrar a la política. ¿Para qué meterse en tanto problema? Héctor Pineda levantó la mano. Sí, a ver, primero, Y luego Roy Barreras. carrera administrativa es conocimiento. Claro, pero la carrera Es conocimiento mérito. y eso lo que implica es que los gobernantes abandonen ese tema de creer que son los Adanes del mundo. Eso hay que acabarlo. Y no hay que menospreciar el conocimiento acumulado en la carrera administrativa. Segundo, compañero, gente buena, sí, perfecto. Gente honesta, también, perfecto. Pero ojo, el problema de este país es que llega mucho ignorante a la administración pública. Y resulta que la Constitución lo que dice es, el funcionario, el servidor público tiene que hacer lo que la Constitución dice. Y aquí llegan empresarios a hacer como si el país fuera su empresa particular. Y eso es un gran error. Roy Barreras. Ustedes han preguntado por la experiencia. Los colombianos saben, los he escuchado a lo largo y ancho del país, los médicos escuchamos.
que su primer preocupación es seguridad y salud. Hay que saber resolver esos problemas. Yo lo que sé es resolver problemas, lo he hecho siempre. Voy a resolver la crisis de salud para que el ciudadano vuelva a sentir que alguien responde por su salud. Ese adulto mayor que hoy no sabe si le llega el medicamento o le dan la cita, que además no sabe si va a tener oportunidad de volver a trabajar con una economía estancada en grandes sectores, sabrá que hay un presidente que le resuelve el problema del empleo, el problema de la salud y que tiene el conocimiento, la experiencia y el carácter para recuperar la seguridad en Colombia. Están matando gente en las ciudades, extorsionando a los colombianos. Se ha perdido el control del territorio y hay cosas de fondo que no se han tocado aquí hoy, Juan Roberto, María Alejandra. Creo que el exceso de buena fe, quizá de ingenuidad, hizo que una oferta exagerada que se llamó Paz Total, que tuvo unos ideólogos, terminó en un fracaso total del que abusaron los grupos criminales. Hoy en Arauca 320.000 habitantes están sometidos a la voluntad oscura de un grupo ilegal. En el Caquetá no hay nadie, he estado allí, que no pague extorsión. ¿Le propongo un negocio, señor Barreras? Señor. Usted me regala un instante, porque es que esa es la siguiente pregunta específica para que abramos el debate, y esa es la pregunta específica para el candidato Lucio Torres. Me parece muy bien. Para entrar en el tema que es fundamental. Pero es experiencia para resolver eso. Claro, y ahí vimos el contraste en lo que planteaba en la pregunta específica Marta. Pero la pregunta específica para Lucio Torres es esa, es el tema de la seguridad. Y aquí hay un tema muy complejo. Hay una situación muy difícil en el Catatumbo, en el Cauca, en Nariño, en Chocó. El crecimiento gigante de los grupos armados. Muchos expertos dicen que amparados en esta paz total. Usted como presidente, ¿cómo aborda este tema tan delicado de un país en medio de un conflicto tan exacerbado y tan agudizado? Hace 15 años propuse aquí la revolución de la esperanza en el debate con Petro y Gaviria. Hoy estoy proponiendo una paz democrática, resultado de un análisis que está escrito en este libro que publiqué en el 2016, pero que lo redacté en 1999, Adiós a la guerra, 5 claves para la paz. Y dije concretamente allí, contrariando a los expertos violentólogos de la Universidad Nacional, y les dije que la causa de la violencia no es causa objetiva de la violencia, sino una causa subjetiva. Y hablé del fenómeno de la alienación nacional, de la sociedad colombiana, la alienación. Eso se llama enajenación mental, eso se llama enfermedad mental. La sociedad colombiana, los actores armados son enfermos mentales, sean de un lado o del otro. Por lo tanto, no es un problema de tierra, no es un problema de dinero, es un problema que tiene estos actores armados. ¿Cómo lo vamos a resolver? La paz democrática implica la operatividad de las fuerzas militares que se gastan, escuchen bien, que se gastan 430.000 efectivos, pero no hay resultados efectivos. El 85% de la nómina de la administración pública se la gasta las fuerzas militares, la justicia y la fiscalía, y no hay resultado. ¿Pero por qué no hay resultado? Porque precisamente una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Escrito está, y Jesús lo dijo, haga lo que ellos dicen, le dijo a los hipócritas y a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. Las fuerzas militares no están combatiendo a los grupos armados porque ellos están infiltradas por el narcotráfico y la economía criminal, que es la que domina la guerra, sea del ELN, sea de la FARC, de la disidencia, sea del Clan del Golfo. Inclusive la JEP demostró que generales estaban metidos en ese mismo cuento. Muy amable. Viene contrapregunta. En ese camino, digamos, de diagnóstico, como usted lo acaba de describir, hay que tomar decisiones en el gobierno. Y es posible que para un nuevo gobierno haya propuestas, haya debates alrededor de cuál sería el siguiente paso, el primer paso para el gobierno del 2026. El primer paso frente a esos grupos, como usted lo ha descrito ahora, dependiente de su diagnóstico, ¿cuál es? Como gobernante, ¿usted qué paso tiene? ¿Qué hace?
El 7 de agosto de este año, lo primero que voy a hacer, un decreto, convocar al pueblo un plebiscito nacional para que decide a una Asamblea Nacional Constituyente. Si el pueblo lo decide, haremos la Asamblea Nacional Constituyente. ¿La constituyente para consolidar esa paz que usted, o para acabar el conflicto diferente de lo que Porque usted la dice? Asamblea Nacional Constituyente te va a reorganizar todo el aspecto de la seguridad, de la protección ciudadana, de la soberanía nacional. Y la soberanía nacional reside en la soberanía de Alejandra, de Juan Roberto, de Lucio, de el ciudadano común y corriente. Abro el debate. Marta Bernal, y ya le doy la palabra al resto que levantaron la mano. Respeto lo que dice el compañero, pero acá el gran problema es que la paz se ha hecho con unos pocos y no con todos. Yo propongo una paz entre todos y para todos, y donde también entren hasta los sectores religiosos, y por eso es necesario convocar a los grupos católicos, cristianos, a los maestros y maestras espirituales, también para que hagan parte de este proceso, porque muchas veces es desde a la calle, desde ahí donde empiezan a ver la guerra, donde nos dicen, no, es que tenemos que pelearnos los unos con los otros, que la derecha, que la izquierda. Eso, ahí empieza la guerra desde la sociedad. Es el momento de cambiar eso. Daniel Quintero, que levantó la mano, ya le doy la mano, hacemos el negocio con Roy Barreras de su intervención sobre el tema. Bueno, lo primero es que yo ya goberné, y goberné una ciudad como Medellín, una de las más conflictivas, si se quiere, llegó a ser la más violenta del mundo. Y en mi periodo, a pesar de que en el resto del país estaban aumentando los homicidios, nosotros bajamos a la mitad los homicidios. Eso es un hecho incontrovertible. ¿Cómo se logra eso y cómo puede esa experiencia servir para el país entero? Entonces hay 3 batallas que hay que ganar. La primera, la más importante de todas, es por qué un niño, y me lo decía una señora, una madre en el cañón del Micay, me decía, o le preguntaba yo, ¿por qué los niños acá cogen un fusil y se van a raspar coca? Y dice, y me respondió, mire, porque ven a su papá, lo ven viejo, lo ven enfermo, lo ven sin pensión, lo ven triste, y dicen, yo no quiero eso para mí. Y luego llega el actor del grupo criminal y le dice, oiga, yo le doy una moto, yo le doy $1.000.000 y venga y se mete a este grupo criminal. Ahí hay una carrera que tenemos que ganar. En Medellín la ganamos entregándole un computador a cada niño. En Medellín creamos la matrícula cero y se convirtió en un programa que se convirtió al final en un programa nacional. Pero hay otro componente, la segunda batalla, sí, es una de tecnología que hicimos en Medellín. Llenamos a Medellín de cámaras. En Colombia hay solo 45.000 cámaras. Un dato que me daba hace unos días Roy Barreras, solo en Londres hay 1 millón de cámaras, solo en Londres. Resulta que en Colombia la mitad de las cámaras que tenemos no funcionan. Si nosotros queremos que alguien pueda caminar tranquilo por las calles de su ciudad, hablando por teléfono y que no lo roben, necesitamos tecnología e información. Yo voy a instalar al menos 1 millón de cámaras en nuestro país, y toda promesa que yo hice para elegirme alcalde la cumplí. Con eso vamos a tener control y seguridad realmente en la ciudad. Candidato Roy Barreras, y cierro con el candidato Pineda. Yo soy un constructor de paz. Uno de los días más felices de mi vida fue cuando firmé ese acuerdo de paz del Teatro Colón, creyendo que había paz estable y duradera. Tengo claro que aún la paz no se logra sin la fuerza legítima del Estado, sin recuperar la seguridad, sin que los colombianos no sientan que su hijo no va a llegar en la noche porque lo van a atracar, o que lo que produce en su tienda, en su taxi, yo fui taxista, se lo quitan con una vacuna o con una extorsión. La seguridad es lo que exigen los colombianos y van a tenerla. Se necesita fuerza para lograrlo, pero no basta con la fuerza. En ese acuerdo de paz, y quiero recordar que allá hay una hoja de ruta para Colombia que hay que implementar, el primer punto es la reforma agraria. Los campesinos están envejeciendo. Si no hay quien siembre el surco, la tierra, no hay alimentos y estamos condenados a importarlos. Esos campesinos merecen un salario mínimo vital, integral, como lo merecen los jóvenes. Pagarles por estudiar en el SENA, no pagarles por matar, sino pagarles para que puedan tener educación para el trabajo. La gente que nos ve se preocupa por la inseguridad en las ciudades. Le voy a decir una cosa, Juan Roberto, yo no hubiese comprado los aviones Gripen, que no me sirven para cuidar al ciudadano del atraco, del asalto, de la extorsión. Una nueva Fuerza Aérea Policial con 10.000 drones con inteligencia artificial, cuidando en 12 ciudades los barrios de Colombia para identificar y capturar al delincuente, meterlo preso, pero de cada 1.000 presos que la policía, que honro a las Fuerzas Armadas, Lucio, yo no creo que sean ese ente corrupto, se juegan la vida todos los días, capturan 1.000 delincuentes diariamente,
¿Y sabe cuánto sueltan al otro día? 800. Hay que hacer una reforma a la justicia de la que no hemos hablado. Candidato Pineda. Gracias. Bueno, ustedes han escuchado las propuestas de seguridad y aquí nos encontramos con candidatos a alcaldías. No tiene nada que ver lo que están proponiendo, distinto a lo que tiene que hacer un buen alcalde en su territorio para mantener el control de la convivencia ciudadana. ¿Qué haría Héctor Pineda, Tico Pineda, en su gobierno? Primero, tengo experiencia. Fui el vocero de los acuerdos de paz en la negociación del M-19 con Belisario Betancur. Segundo, fui vocero de los acuerdos de paz exitosos del M-19 con Virgilio Barco. Tercero, participé en la Asamblea Nacional Constituyente y fui uno de los coautores del derecho de deber de la paz. Aquí hay que acabar con un cuentico, que es que si hay pobreza, hay violencia y hay guerra. Eso es una justificación indebida de la guerra. Lo único que hay que hacer es una cosa. Uno, cumplir el compromiso que adquirió Gustavo Petro con el presidente Trump de perseguir a la criminalidad, incluida la criminalidad del ELN. El ELN no son enfermos mentales, son criminales. Eso hay que tenerlo claro. Marta, Hay una Bernal, para cosa cerrar este debate. cuando usted dice que tiene experiencia, yo tengo experiencia en temas de seguridad, porque fui referente de seguridad en Tunjuelito y en Usme. Y cuando íbamos, ¿qué fue lo que hicimos en Usme? Sacar a la alcaldía al territorio. Y ahí empieza y con la articulación de varias entidades, con policía, con ejército, llevando oferta institucional. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no pienso como alcalde, pienso como presidenta, pero desde los territorios. Muchas gracias. apoyo. Cierro una Alcaldía. pequeña, Lucio, Sí, una pequeña, gracias, candidato Roberto. Lucio Torres. En Cartagena, dialogando con el famoso psiquiatra Cristian Ayola, amigo mío, yo le dije, Cristian, tú servirías para ser el director de la policía de Colombia cuando yo sea presidente. ¿Por qué? Porque la guerra es una locura. Porque la cacocracia es una locura. Los cacos no se pueden autorreformar. Los dementes no se pueden reformar. Necesita gente de afuera, de su mente, que su mente, su realidad no existe. Es una realidad que existe solo en su mente. La policía será civil, será un psiquiatra con conocimiento, porque la policía, la vocación es civil de todo punto de vista. Psiquiatras, y crearemos muchas gracias, una sí. policía Muchas gracias, señor Torres. social. Juan Roberto. Psiquiatras construyendo paz. Colombia están necesita huyendo. más psiquiatras, Colombia necesita más psicólogos, Colombia necesita más trabajadoras sociales, Calma, calma. Colombia necesita comunicadores sociales que digan la verdad y no las mentiras de los cacos. La vehemencia caribe de la que habla el Es que profesor soy de Pineda. la tierra donde nace el sol, la tierra del pibe, soy donde nace la palma, El pibe soy es transparente, el pibe es hablo Samario, como mi no corazón diga- lo el manda. pibe es Samario. Y eso es todo. Hago lo que digo, lo que pienso. Los cacos no. Los cacos dicen un discurso hermoso, bello, para recibir aplausos. Pero cuando llegan al poder, hacen todo lo contrario. 7:51 minutos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta específica para cerrar esta ronda y le corresponde al candidato Roy Barreras, María Alejandra. Candidato Roy, el déficit fiscal. El gobierno de Gustavo Petro ha tomado algunas medidas que desde algunos otros tecnicismos, si se quiere, pues se le pasa un escaneo y se critica. La cifra del déficit, hay unas cifras que son reales, es creciente del 7%, la deuda está llegando al 60% del PIB. ¿Cómo tomaría usted esta digamos, ecuación? ¿Más deuda, menos gasto o más impuestos? Le falta una cosa, María Alejandra, que es la solución a ese hueco enorme fiscal, que es la productividad. Si Colombia empieza a producir y aprovecha sus grandes apuestas productivas, la apuesta agroindustrial, que implica unas cadenas de agrologística, el salario integral al campesino, voy a recuperar el IDEMA, vamos a construir 5.000 kilómetros de vías terciarias para que el campesino saque el alimento, pero esa es apenas una parte de la economía campesina, familiar.
también la apuesta agroindustrial, que es con empresarios para exportar, y esa apenas una de las apuestas productivas, la apuesta de turismo de clase mundial, la apuesta minero-energética. No voy a dejar la riqueza enterrada mientras los colombianos tienen la nevera vacía. Esa apuesta minero-energética, la diversidad energética para ofrecerle a América Latina fuentes de energía. Colombia va a reactivar la construcción. Será la primera y más rápida medida para reactivar el empleo y el trabajo. 1 millón de viviendas podemos construir en 4 años. 14.000 millones de dólares mandan los colombianos que ven Caracol, y no hemos hablado de ellos hoy, 10 millones de compatriotas que están fuera del país. Envían en remesas casi lo mismo que produce Ecopetrol, de manera, digamos, desordenada. Voy a construir un banco de vivienda en el Fondo del Ahorro y un banco de salud. 102 billones, Juan Roberto, cuesta la salud. Esos réditos van al sistema financiero, no pagan a clínicas y hospitales. Yo haré la reforma a la salud porque la sé hacer, pero esos 102 billones van a activar los mecanismos de pago de la deuda. Hay que titularizar, son 29 billones la deuda. Hay que inyectar recursos al sector salud para salvar vidas. El que sabe resolver problemas fiscales implica rodearse bien. Un gabinete de expertos, un ministro de Hacienda experto, un ministro o ministra de Defensa experto, un ministro o ministra de Salud experto. Colombia quiere expertos que conduzcan este avión y nos lleven a buen puerto, y que escape Colombia de la condena que pareciera estar como una sombra de los extremismos, los radicalismos, la división y la fractura del país. Cualquiera de esas apuestas para cerrar el déficit fiscal, usted lo sabe, implica un país unido y en confianza. No puede ni cerrarse la herida social al debe, ni avanzar sin el crecimiento económico que debe generar un país unido y un gobierno que respete instituciones, genere confianza, le dé garantías a todos y donde todo el mundo sienta que todo el mundo gana con su decisión en la elección presidencial. Muy bien, pero hay una realidad también paralela que me gustaría saber usted cómo la describe y cómo la abordaría, y es la economía ilegal, las economías ilegales. Colombia está inundada de efectivo. Hay una cantidad de negocios alrededor de lo que está trayendo seguramente la economía ilegal del narcotráfico y del oro, y algunos otros sectores que ya sabemos están engrosando también aquellos grupos armados. Pero sin meternos en el tema de la seguridad y de la paz, que usted ya amplió eso, en términos económicos, ¿a usted qué le sugiere esa economía que muchas veces dice que está sumergida, pero que se ve día a día en nuestra realidad? Empecemos por lo que es más práctico, el oro. El 80% del oro. Colombia está en el top 5 de la producción de oro del mundo, que garantiza estabilidad hoy en la economía que por la geopolítica ha venido desdolarizándose. Pero el 80% está en manos ilegales, o se hace una extracción ilícita de ese mineral. Si nosotros formalizamos el oro, si con los empresarios que saben y lo hacen bien y con el minero informal le damos la mano, podemos tener ahí una fuente de recursos, más el cobre, el níquel, los minerales de transición. Lo más importante, usted lo ha mencionado, la maldición del narcotráfico, que no se equivoque la sociedad colombiana. Hemos creado una cultura de la muerte con la maldición del narcotráfico que se origina en los países consumidores. Aquí hay una hipocresía que a mí me irrita. Todavía perseguimos campesinos sembradores de marihuana, y en cada centro comercial de Europa y Estados Unidos hay unos almacenes bellísimos donde se vende cannabis. El primer mundo consume, luego prohíbe lo que consume sin controlar el consumo. Con el dinero de las mafias nos vende las armas con que nos matamos y luego les salimos a deber. Colombia, en una posición digna de soberanía, pero inteligente en la diplomacia internacional, tiene que reevaluar el paradigma de la fracasada guerra contra las drogas. Entre tanto, a las mafias hay que perseguirlas porque matan, y el que recibe dinero de las mafias para financiar su campaña, como ocurre hoy en muchas regiones de Colombia, es cómplice de los crímenes de la mafia. Los ejércitos mafiosos deben saber que conmigo tendrán sometimiento a la justicia. Gracias, candidato pero si no Barrera. se someten con un vehículo jurídico que tengo que construir porque se les prometió y no se ha construido, vamos a someterlo con la fuerza legítima del Estado. Abrimos el debate. Daniel Quintero levantó la mano y ya le doy la palabra al candidato. Lo primero es que Colombia es un país extremadamente rico, con una crisis gigante por la pérdida de oportunidades potenciales que tenemos. Este es un país que debería estar generando riqueza en todas sus regiones, no está pasando. El turismo debería ser 10 veces más, no está pasando. Hay 50% de nuestra economía está sumergida. Yo propongo que en los primeros 6 meses de mi gobierno le demos la oportunidad a todos aquellos
que hacen parte de esa economía sumergida para que con una amnistía entren al mercado legal, es decir, empiecen a tributar. Ahora, ¿por qué no tributan en Colombia muchas personas? Porque estamos en el punto equivocado de la curva de Laffer. La curva de Laffer lo que dice es que mucho impuesto mata el impuesto. A nosotros se nos fue la mano con el impuesto de renta y además tenemos un sistema tributario tremendamente complejo. Simplificar el sistema Y tributario. acaban de poner otro impuesto en la emergencia para atender la situación Es de una Córdoba. emergencia, naturalmente. Claro, ahí se justifica un caso, la yo creo que emergencia. todos estamos de acuerdo en que tenemos que hacer algo por Córdoba, que está inundada, y que los que tienen platica, pues les toca poner más. Pero lo cierto, Juan Roberto, es que el impuesto natural, el que se paga todos los años, ese está en un punto excesivo. Hay países, muchos, que han hecho experimentos interesantes. Por ejemplo, bajar al 10% o al 15% el impuesto de renta, y el resultado que uno diría, no, entonces va a bajar el recaudo, aumenta el recaudo. Entonces, bajar los impuestos con inteligencia nos va a permitir eso. Pero adicionalmente, hay un tema que a mí realmente me preocupa, porque yo lo que veo, y me he visto todos los debates, ninguno de los candidatos ha hablado de lo que va a pasar en términos tecnológicos de cuarta revolución industrial, de inteligencia artificial, de robótica humanoide, de computación cuántica, y todos los candidatos ven como si eso es inalcanzable o como si fuera inalcanzable para Colombia. Colombia tiene que desarrollar sus propias capacidades. Juan Roberto, esto es tan importante que es el único punto que te voy a pedir un exceso en el tiempo. Esto es excesivamente importante, porque lo que se viene es una concentración de la riqueza en grandes corporaciones, un aumento de las desigualdades, o lo contrario, la tecnología nos puede llevar a ese lugar terrible, o puede ser una gran oportunidad para sacar a millones de la pobreza. Pero para eso necesitamos desarrollar nuestras propias capacidades. Yo soy experto en tecnología. He dedicado mi vida a la tecnología toda. Y sé cómo hacer que Colombia se convierta en una potencia tecnológica que desarrolle sus propias capacidades en inteligencia artificial y otras. Candidato Pineda. Bueno, chévere, ya tengo ministro de las TIC. Segundo, menos gastos superfluos. Eso hay que acabarlo. Oficina de primeras damas, eso no puede seguir siendo con Estado en este país. Y no solo primeras damas que hacen gastos excesivos con dinero público. Eso hay que acabarlo. Dos, hay que sacar a la familia de primer grado de consanguinidad del rollito y del circulito de los gobiernos. En mi gobierno, mis 8 hermanos estarán lejos de la Casa de Nariño y lejos de las decisiones de gobierno. Tercero, hombre, frente a esto y la economía del narcotráfico, eso no es ponerle adjetivo, mi querido médico, eso no lleva a nada. Es una economía y es una economía ilegal. Y como economía ilegal hay que poner el dedo en la herida. Y el dedo en la herida está en los lavaderos. Mientras exista microtráfico, mientras exista narcotráfico y exista bancos que reciban la plata, iglesias que reciban la plata, equipos de fútbol que reciban la plata, empresas que reciban la plata y empresarios que no son empresarios sino lavadores de activos, eso hay que perseguirlo. Y la última, hay que hacer todo lo posible, hay que cumplir el compromiso del Estado colombiano, en cabeza del jefe de Estado, Gustavo Petro, con el Estado de los Estados Unidos, en cabeza de Trump. Perseguir las mafias, los criminales, incluido al ELN. Candidato Lucio Torres, y cierro con Marta Bernal. Ustedes preguntaron sobre la regla fiscal. La regla fiscal es para resolver el déficit fiscal, es decir, que el Estado no gaste más allá de lo que le ingresa. Eso es para explicárselo a la gente común y corriente como yo. La regla fiscal desde Juan Manuel Santos hasta Duque, antes de llegar Petro, no servía sino para un reverendo carajo. ¿Por qué? Porque la deuda estaba en 200 billones de pesos y cuando llegó Petro estaba en 600 billones de pesos. Ahora está llegando a más de 1.000 billones de pesos. ¿Y qué pasa?
que el gasto público no es solamente del presidente, el gasto público es del conjunto de la sociedad. El gasto que entra, los 500 billones que entra para la salud, para el sistema general de participación, pensión, todos son gastos ya definidos, tienen destinación propia, no se pueden mover nada. Termino esta idea que solamente quedan 100 billones de pesos como presidente, 100 billones de pesos. ¿Qué pasa con esos 100 billones de pesos? Se los tenemos que pagar a la deuda pública, servicio a la deuda. ¿Cuánto se paga? 70 billones. ¿Cuánto queda para inversión social? 30 billones de pesos. Algo absurdo en un país democrático que el señor Tico anda en las nubes con la Constitución Nacional, que no sirve para un carajo tampoco, porque si hasta ahora se han hecho 8.000 tutelas para que haya el servicio fundamental a la salud, no sirve el Estado Social de Derecho. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo se apoderó de la Constitución del Estado y los cajos son los que dominan la democracia en Colombia. Por favor, gracias. Frente a eso, lo primero que tenemos que hacer... Marta, te pido es inaceptable. ¿Qué propongo? Un pacto fiscal con toda la sociedad. Esa es mi propuesta. Primero Marta, Mire, Marta. a ver, un segundo. Va Marta, señor ¿me Pineda. regalas un- No, señor. ¿No? Señor Pineda, primero el la- debate la lo conduzco yo. interpelación. Gracias. Va la Frente a eso, señora lo Marta, primero- después usted. Lo primero Gracias. que tenemos que hacer es dejar de pelearnos entre derecha e izquierda. Eso es primero. Segundo, tenemos que mirar el gasto que realmente está representando tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y estoy muy de acuerdo con Daniel, hay que tecnificar también el Estado, hay que modernizarlo, hay que meter la inteligencia artificial, pero pues obviamente eso nos va a generar temas y tenemos que ver que sí, efectivamente van a haber problemas con la inteligencia artificial cuando llega a Colombia, o ya llegó. Y ahí es donde necesitamos el tema, lo que dice el doctor Roy, tecnificación del campo, tecnología, y también tenemos que producir más turismo, y creo en el turismo espiritual también. La réplica del candidato Pineda a lo que le dijo el candidato Torres. Ciudadanos, un candidato a ser jefe de Estado, un candidato a ser presidente de la República, que reconozca públicamente que esto es una porquería, eso no es aceptable. Esta es la No he dicho regla- porquería, que no sirve un carajo, y tú lo entiendes. Le voy a cerrar Esta el es micrófono. la No, regla, señor. las reglas del juego. Que no tiene Y estas idea. reglas del juego, si no estamos de acuerdo con ella, no es con lenguaje soez que la vamos a modificar. Hay que modificarla en los términos y en los escenarios que este libro nos ordena y nos manda. Perdona, compañero, pero así es. Creo que tergiversó mi intervención, si me permite aclarar. Adelante. No he dicho que es una basura, no he dicho que es una porquería. Si no sirve He para un dicho que carajo, no ¿qué sirve significa? para un carajo. Y usted sabe el significado que tenemos en la costa caribe de carajo. Y en el Le país. voy a decir algo concreto. La Constitución Nacional dice que el pueblo manda. ¿Y qué ha pasado aquí? En la realidad, lo fáctico, lo concreto, porque yo sí aplico la filosofía. Yo soy filósofo empírico y bebo de la filosofía estoica, sí, para expresarte. Entonces, yo le digo, para cerrarle el debate con Pineda, No, que este se volvió debate más está abierto. cachaco que cachaco, Ese el atrevimiento pensamiento no te lo- ese bogocéntrico debate sigue de abierto. Pineda se volvió más bogocéntrico que cualquier otro. Le digo algo concreto. Necesitamos una nueva constitución que la decida el pueblo, porque el pueblo manda, el pueblo habla y el pueblo manda. ¿Usted iba a decir algo cortico, señor Barreras? Mi madre me enseñaba de niño que un pueblo sin Dios ni ley es un pueblo en la anarquía y la violencia. Yo soy católico, pero no tengo duda de que los colombianos quieren respeto por la Constitución, la ley, las instituciones, orden, estabilidad, un cambio 2.0, pero un cambio seguro, un cambio donde eliminemos la incertidumbre, los temores. No hemos dicho, yo celebro la vehemencia de Lucio, que es vehemencia caribe, le agradezco que fue el primero de nosotros que recordó ayer la tragedia de Córdoba, que además aprovecho para mencionarlo como ejemplo. Los impuestos de emergencia tienen el problema de que suelen volverse permanentes. Inclusive medidas sanas como el salario mínimo vital que celebramos, si no se equilibra disminuyendo el impuesto de renta a las MIPYMES,
que son las que pagan el salario mínimo, termina por generar desastres en esas pequeñas tiendas, ferreterías, peluquerías, restaurantes. Hay que corregir eso. Pero ese Caribe que habla con la voz de Lucio, ese Pacífico donde yo vengo, esa Cundinamarca donde viene Marta, esa Antioquia donde viene Daniel, esa Colombia requiere descentralización. Un presidente que una al país lo une con sus regiones, con sus gobernadores, con sus alcaldes. Voy a unificar, le anuncié al país hace 3 días, los periodos de alcaldes y gobernadores en una sola elección. De paso nos ahorramos 500.000 millones de una elección de Mitaca, pero además podemos hacer unidos plan de desarrollo que conduzca al país juntos. Un presidente desconectado del Congreso, de los alcaldes, de las regiones, de los gobernadores, que no converse con el sector privado. El progreso es público y privado. Así que dialogar con todos, lo está haciendo en Conversa Colombia María Alejandra. Conversar, dialogar, escuchar y unir. Es lo que sé hacer y es lo que haré con el apoyo de los colombianos. Si me prometen 10 segundos, cada uno, 10 segundos, porque es que entre 10 segundos se me va consumiendo, pero sí tienen razón en darle la palabra. 10 segundos, por Frente a favor. lo que dice el doctor Roy, más que a los gobernadores y a los alcaldes, el poder tiene que devolverse directamente a la gente, al comunal, al líder, a ellos. Ahí es a donde tenemos que empezar a pensar desde los territorios. Gracias. Candidato Pineda, sí, señor. Vale. Ahorrarse 500.000 millones de pesos, mi querido candidato, mi querido Roy, para volver a la Constitución de 1886. No. Porque en 1991 lo que hicimos fue desagregar las elecciones para acabar con eso que se llamaba la escalera clientelista. Y armaron un sistema clientelista que hay que reformar. No, eso no la lo armó reforma política es indispensable. eso no lo armó la Constitución. Claro. Eso Lista abierta, voto preferente. Eso lo armaron los políticos que se eligen invocando la Constitución de 1991, pero gobiernan con la Constitución de 1886, incluido el centralismo que está proponiendo. No, descentralización. Eso es centralismo. Pero a ver, en 20 segundos, por favor. En 10 segundos, hace 26 años, mi primer libro se llamó La Hora de la Autonomía, con prólogo de Rafael Pardo. Allí propuse y voy a hacer en el gobierno autonomía territorial, descentralización. Los alcaldes, los concejales están agotados de funciones constitucionales sin recursos. Y tiene razón Marta, es con la gente, es con los comunales, es con los jóvenes. Pero por supuesto hay un orden administrativo, un jefe de Estado tiene que ser capaz de conducir a toda la nación. Daniel Quintero, para cerrar. Yo sí quisiera una constituyente, pero no una constituyente de izquierda o una constituyente de derecha, sino una oportunidad para sentarnos todos a definir unas nuevas reglas para el país. Este país no está funcionando para la mayoría de los colombianos, un país con potencial gigante, que si nos pudiéramos sentar y decir, bueno, ¿cómo hacemos que esto funcione para todos? Esto se arregla. Ahora, hay cosas que podemos hacer más allá de la Constitución, algo que no quisiera que se vaya este debate sin decirlo. Yo he propuesto un computador para cada niño, en el campo, en las ciudades, con una conexión a Internet. Eso es un escape a la mayoría de los... Ya lo dijo, yo creo que ya lo dijo. No lo alcancé a decir. Sí, ya lo alcanzó a decir. A ver, 8 o 10 minutos. Yo pido un segundito, segundo, yo porque también. es que... Miren, tenemos preguntas Hay preguntas de de la la gente. gente. Yo quisiera mi terciar ministro- sobre el tema de la ministro de las TIC descentralización. Dice que constituyente de izquierda y derecha, eso es falso. Las constituyentes se eligen y es el pueblo el que define si va para la derecha o si va para la izquierda. Ahí frente a lo que dicen ustedes, este no es el momento de hacer una constituyente. El país está totalmente polarizado. Lo que primero tenemos que generar es confianza y ahí sí después hacemos un nuevo acuerdo 8 social. de la mañana, 11 minutos, una pausa en este debate del Frente por la Vida y ya regresamos con más preguntas aquí en Colombia Decide. Gracias. Jan Marco. Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Estamos en el último debate, María Alejandra, de esta tanda que hemos realizado esta semana y que lo hacemos para que los colombianos, de cara a las consultas interpartidistas del 8 de marzo, pues conozcan las propuestas de los candidatos. Nos tocó hoy la última por sorteo, la del Frente por la Vida. Tiene 5 aspirantes, 5 precandidatos que han debatido, han hablado, han planteado sus inquietudes, sus propuestas.
y han hablado de muchos temas importantes. Y estamos entrando a la última etapa que tiene, como hemos hecho con los demás candidatos, María Alejandra y televidentes, las preguntas de la gente. Las preguntas de la gente que han surgido también de la expectativa, y eso da muestra del interés, por supuesto, que tienen los ciudadanos en quién puede ser el nuevo o quién puede ser la nueva presidenta en Colombia. Este periodo 2026-2030 traerá enormes desafíos de gobernabilidad, de estabilización, de reconciliación, si se quiere. Entonces, estas preguntas de la gente vamos a comenzarlas con Daniel Quintero, que le pregunta un empresario de Bogotá. Hola, mi nombre es Alexander Díaz, experto en ciberseguridad de PC Tecnología. Y mi pregunta para el próximo presidente de Colombia es: Colombia es uno de los países más atacados en términos de ciberseguridad en América Latina. Este 2026 se predice un crecimiento de más del 23% potenciado con el uso de inteligencia artificial. ¿Qué propuesta concreta tiene usted para la protección a nivel Estado, empresa privada y ciudadanos, y cómo garantizará el cumplimiento normativo? Bueno, para responder muy rápido, yo fui el Chief Information Officer del Estado, es decir, conozco el tema de ciberseguridad a fondo y me tocó ya enfrentar una de las crisis grandes que tuvimos en el país cuando fui viceministro de Economía Digital, que fue la crisis del WannaCry. Era un virus informático que atacó a medio mundo y atacó a Colombia. Pero más importante que eso es que yo he enfrentado crisis gigantes, como la del coronavirus, por ejemplo. Y todas las crisis se parecen en algo. Necesitan que el gobernante esté en la sala de crisis, que entienda el problema a fondo, que use tecnología para resolverlo. Mientras fui alcalde, precisamente, Medellín se convirtió en un ejemplo del uso de tecnología para enfrentar el coronavirus y los resultados fueron excepcionales. Desarrollamos nuestros propios ventiladores. Entendimos, por ejemplo, que el virus no se transmitía por el aire, sino por el hambre. Y que si no le dábamos mercado rápido a la gente, el vendedor ambulante, por más que uno le dijera que se quedara en la casa, iba a salir a buscar comida para su hijo que no tenía con qué comer. Muchas gracias, entonces, candidato Quintero. Claro que sí, Juan Roberto. Muy amable. La próxima pregunta es desde Valledupar para la candidata Marta Vélez. Claro que sí. Soy Jesús Fuentes Daza, desde la ciudad de Valledupar. Mi pregunta para el próximo presidente: ¿cómo va a combatir usted la guerrilla en Colombia y los grupos armados? Primero desde los territorios, por eso nuevamente vuelvo y hablo del tema de seguridad. Es desde allá donde tengo que confrontarlos y efectivamente tanto policía como ejército tengo que fortalecer las fuerzas militares, pero es desde allá, desde el territorio. Y también tengo que dar oferta institucional, porque muchas veces esos jóvenes o esa gente que está ahí están en la guerrilla, pero no sabemos cuáles son las circunstancias. Por eso tan importante mirar qué es lo que está pasando y georreferenciando el país, qué está pasando para que esté surgiendo, digamos, nuevamente los grupos delincuenciales, guerrilla, todo lo demás. Algo está pasando con la sociedad y algo está pasando con el Estado, y el Estado no está llegando a los territorios. Y eso es una de las formas de combatir. Gracias. Muy amable. La siguiente pregunta para el candidato Lucio Torres. Y se la hace un comerciante desde la capital de Santander, desde Bucaramanga. Me gusta que sea comerciante. Y a mí que sea... Me gustaría preguntarle al próximo presidente de Colombia cómo manejaría las relaciones internacionales debido a la confrontación que ha habido entre Estados Unidos y Venezuela y cómo esto ha afectado la relación de Latinoamérica con el resto del mundo. Entonces me gustaría saber qué línea va a tomar y qué postura tomaría teniendo en cuenta las confrontaciones que ha tenido el presidente de Colombia con el presidente de los Estados Unidos. El marco guía del presidente Lucio Torres en relaciones internacionales será el respeto por la soberanía nacional. Es un derecho fundamental de todas las naciones. Yo no me puedo meter en Venezuela, contra lo que decida el pueblo venezolano, tampoco contra el pueblo estadounidense. Yo solamente no me voy a poner a pelear con Trump. ¿Para qué me voy a poner a pelear con Trump? Si viene Trump y coge y me mandan unos misiles, me mata enseguida donde está en la Casa de Nariño o en la subsede que es en Cartagena, que no la utilizan. Allá voy a gobernar gran parte de este
periodo de 4 años. ¿Para qué me voy a poner a pelear ahora con Diosdado Cabello? De nada sirve, porque yo no voy a polarizar a nuestra población. Yo lo único que voy a hacer, un presidente que sea reflejo de un gobierno de concertación nacional, confianza para todos, rico, pobre, clase media, de todas las ideologías, porque a pesar de que yo vengo de la izquierda, será una inclusión variopinta. Todos los colores serán parte del gobierno de Lucio Torres. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene desde Medellín para el candidato Roy Barreras. Hola, yo soy Natalia Múnera, soy de la ciudad de Medellín, orgullosamente paisa, y al próximo presidente de Colombia le quiero preguntar, señor presidente, ¿usted qué va a hacer para acabar la corrupción en Colombia? ¿Cómo hacer para que los dineros lleguen a las verdaderas comunidades? ¿Va a lograr una verdadera autonomía fiscal? Ya no más corrupción en nuestro país. Gracias, Natalia. Dijimos en la sección anterior que la medida anticorrupción más eficaz es una reforma política que acabe el sistema clientelar corrupto desde la base. Yo escribí un libro sobre eso que se llama El culo de Antanas. Perdóneme el título, pero así lo publicó Editorial Planeta. Pero le voy a decir una cosa. Gladys, la señora que nos dio este café, trabaja aquí, Juan Roberto, hace 11 años. Madruga a las 4 de la mañana. Ha dejado a sus hijitos cuando eran pequeños al cuidado de otra persona. Quien gobierne tiene que saber que por ella, por las mujeres cabeza de hogar, por las madres solteras, el Estado tiene que ayudarles a sacar adelante sus hijos. Yo tengo una obligación para que los recursos no se los roben, que es lo que dice Natalia, y para ser eficaz nadie debe olvidar que el pueblo colombiano lo que exige es recuperar la salud, soy el único médico que aquí sabrá hacerlo, la seguridad, el trabajo, la productividad, el crecimiento de la economía, y eso se hace uniendo a Colombia. Yo convoco, porque está terminando el debate, a los millones de colombianos que no quieren la condena del extremismo para que me ayuden a unir al país y además a quienes somos progresistas, 11 millones que hicimos posible el primer gobierno progresista en muchos años en Colombia, a que nos acompañen a derrotar una consulta uribista que nos regresa hacia el pasado. Eso está en juego, los necesito pidiendo el tarjetón de la consulta y votando el Frente por la Vida, ese nombre que bautizó el propio Gustavo Petro, porque sabe que el cambio 2.0 tiene que hacer realidad el cambio. Muy amable. Y había cierre. Y había cierre. Yo creo que se adelantó al cierre, pero vamos con Héctor Pineda, que tiene una pregunta desde Valledupar y justamente sobre el tema de la salud. Soy Jeffrey Ospino, de la ciudad de Valledupar, y mi pregunta para el próximo presidente es: ¿continuará usted con las políticas de salud del actual gobierno? ¿Cómo y por qué lo haría? Gracias, tocayo. No voy a continuar con las políticas del actual gobierno. Lo que voy a hacer es sencillo. Voy a nombrar al compañero médico ministro de Salud y, por favor, compañero, respóndale al país cómo va a resolver el tema de la salud. Gracias. Está escrito, 2017. Pero esta sí es mi ministro. Ese es maravilloso. ¿Eso es en el fútbol? ¿Cómo se llama eso? Pero una ministro. Se llama un pase gol. 2017, Tico. Haga el pase gol. Escribí, María Alejandra, está escrita la ley estatutaria en salud de la que soy autor, porque yo sí soy capaz de sacar las reformas adelante. Ahí está escrita la reforma que requiere Colombia. No hay reglas de juego. Clínicas, hospitales, pacientes, enfermos no saben hoy quién va a responder. Yo voy a recuperar el sistema de salud y es una urgencia que me exigen los colombianos porque sé hacerlo. Ley estatutaria en salud, ley ordinaria que yo haré aprobar en las primeras semanas del gobierno. Ministro, salud y Mintic. No, pero cambiamos de moderador. El profesor Pineda ahora cambiamos de moderador del debate. O sea, no, ya se le acabó el minuto que era para usted. Hay reglas con el tiempo. La palabra al ministro de las TIC para mirar y Marta, la ministra de la Igualdad. Y el ministro del Caribe, el ministro de la región. Marta, Hágale, compañero. Se les acabó el tiempo. Mal negocio para el candidato Pineda porque se lo comió dando la palabra a los demás. No es hablar uno, sino que hablen sus ministros. Perfecto, eso está muy bien. Arrancamos la última fase, que es una declaración final de cada uno, un minuto.
y esta pues la arranca Marta Bernal, pero la pregunta la hace. No, que quisiéramos, ya que algunos ya han expuesto un poco hacia los colombianos su mensaje central, que fueran muy concretos en este cierre, diciéndole a los colombianos cómo de verdad pueden tender puentes con ese otro país. Usted ha dicho, candidata Bernal, que el país está polarizado. Sí. ¿Qué puentes, qué mano tendida le hace usted a la derecha de este país si llegase a ser gobernante? Yo estoy hablando de un perdón social. Realmente tenemos que perdonarnos todos, hablar de una paz entre todos y para todos, y nuevamente convocar a todas las religiones del país, católicos, cristianos, maestras, maestros espirituales, a todos. Tenemos que construir paz, tenemos que generar puentes entre la derecha y la izquierda, y ya debemos de dejar de hablar de derecha y de izquierda. Es el momento de que tengamos posturas diferentes, pero nos concentremos realmente en la construcción del país. Y lo que decía también el doctor Quintero, sí, vienen problemas grandes para el país si no los enfrentamos juntos, que es el tema de inteligencia artificial, que va a dejar a mucha gente sin empleo. Entonces es el momento de que nos unamos y dejemos de pelear, porque es que somos colombianos, somos 54 millones de colombianos y colombianas, y somos hermanos, eso es lo más importante. Gracias. La respuesta de Lucio Torres. Hace 15 años propuse un gobierno de transición democrática. Esta bandera la tomó mi compañero de debate en esos momentos por televisión, en vivo y en directo, Gustavo Petro. Lo que hemos vivido en estos 3 años es un gobierno de transición. Pero Lucio Torres hará un gobierno superior, porque el cambio sigue a un nivel superior. Por eso convoco a cada uno de los petristas, progresistas, hombres y mujeres de izquierda que creen en una Colombia posible, donde no haya corrupción, donde la reconciliación sea una verdad, a que este 8 de marzo voten principalmente por el Frente por la Vida y voten por Lucio Torres, el único candidato de izquierda democrática que está aquí, liderado por el Partido del Trabajo de los Colombianos, PTC, que es liderado por Marcelo Torres, un hombre de 70 años en la lucha popular y en la lucha democrática, que está allí vivito y coleando, y todavía es mi animador principal para ser presidente de la República. Muchas gracias, candidato Roy Barreras. Bien, yo creo que la mayoría de los colombianos, Juan Roberto, saben que no estamos condenados a ese dilema trágico entre los dos extremos. La gente quiere un gobierno que una al país, que le dé garantías a todos, a todas, que reactive la economía, que cierre la herida social, que cumpla la promesa del cambio, porque se ha avanzado, pero falta mucho por hacer, y la gente quiere que le cambie la vida realmente, poder trabajar y vivir en paz, poder tener una buena vida. Eso se hace cuando se tiene experiencia de vida, cuando se ha podido salir de abajo hacia arriba y cuando se conoce el aparato del Estado para conducirlo en unidad. Yo convoco, Juan Roberto, he dicho a los 9,5 millones de colombianos que aún no hemos tenido oportunidad de ir a las urnas y que fuimos parte de los 11 millones que acompañamos a Gustavo Petro con banderas liberales, que eran las banderas de mi abuelo. Yo tengo esa sangre liberal, que es el liberalismo popular. Pero también a los 10 millones que votaron por Rodolfo la vez pasada, querían otra forma de cambio, y a la mayoría de los colombianos que saben que un país unido sale adelante y un país fracturado y dividido se paraliza y tiene conflicto. Ayúdenme a unir a Colombia para que ganemos todos. Candidato Pineda. Colombianos y colombianas, el 8 de marzo salgan masivamente a votar por la consulta y voten por la consulta del Frente por la Vida. No crean la mentira que están diciendo por ahí que el presidente convocó a abstención. Eso es falso. Salgan a votar masivamente, porque votando masivamente vamos a renovar el mandato constitucional de la democracia participativa. Yo los invito a que me den la oportunidad, como presidente de la República, de tener la sabiduría del compañero Roy Barreras como ministro de la Salud y la sabiduría del compañero Quintero como ministro de las TIC, y tener a Marta también
en lo que se llama el espacio para el emprendimiento. Colombianos y colombianas. Y a Lucio, y a Lucio. Falta Lucio. Colombianos y colombianas, les pido, y sobre todo les respondo a María Jimena Duzán, aquí no hay circo ni hay payasos, respeta, mujer. Muy bien. Y cierra esta declaración final el candidato Daniel Quintero. Colombia no necesita más discursos elegantes o políticos que se acomodan cada 4 años al poder. Acá hay políticos que llevan 30 años recorriendo los rincones del poder. Mientras tanto, yo me he dedicado durante toda mi vida a resolver problemas de verdad. Como alcalde me dijeron que era imposible que pudiéramos enfrentar a los corruptos en Hidroituango y los enfrentamos y los pusimos a responder. Me decían que era imposible entregarle un computador a cada niño para que tuviera las mismas oportunidades que tiene el hijo de un industrial, y le entregamos un computador a cada niño en Medellín. Y me dijeron que era imposible convertir a Medellín en distrito de ciencia, tecnología e innovación, bajar el desempleo, bajar los homicidios, y todo eso lo hicimos mientras era alcalde. Yo soy un ingeniero que sabe resolver problemas, pero también que tiene el valor para enfrentar las mafias. Mafias que no querían que yo estuviera en este debate y que no quisieron que Cepeda estuviera en este debate. La respuesta a esos que han querido limitar la democracia, que han tratado de que estos debates no ocurran, es votando masivamente la consulta del Frente por la Vida, no dejándonos solos. Muchas gracias. Muchas gracias. Candidatos, de verdad muy amables por haber aceptado esta invitación de Noticias Caracol. A ustedes muchas gracias, y cerramos este ciclo de debates, María Alejandra, de cara, como lo mencionaban ellos, a las consultas interpartidistas del 8 de marzo, ¿no? Desde el lunes estuvimos aquí con la gran consulta, dividido en dos porque son muchos candidatos. El martes con la segunda parte de esta consulta, de la gran consulta por Colombia. Tuvimos también la consulta de las soluciones y hoy esta consulta del Frente por la Vida. Recuerden, todos los ciudadanos, es un solo tarjetón en el que están las 3 consultas, pero solo se puede votar por una de ellas. Este es un espacio abierto a la democracia y por tanto Colombia Decide es este escenario de Noticias Caracol de cara a las elecciones presidenciales del 2026. Muy buenos días. A todos muy buenos días. 8:38, ya viene información de última hora, decisión del Consejo de Estado que acaba de suspender el decreto del salario mínimo. La ampliación en instantes aquí en la primera edición de Noticias Caracol.